Dios, Padre amado, venimos delante de ti, Señor, agradecidos, oh Dios, por la obra que tú has hecho en nosotros por medio de tu Hijo, por medio del sacrificio perfecto que ningún hombre en toda la humanidad nunca jamás podrá cumplir. Solo hay uno, solo Cristo, el que vivió sin pecado, el que caminó en medio de pecadores y que subió en una cruz para que nosotros pudiéramos venir en esta tarde delante de tu presencia, oh Padre amado. Te ruego, oh Dios, que prepares nuestros corazones, que hables a cada uno de nosotros, Señor, según nuestra necesidad, según, Señor, el estado de nuestras vidas, tú los conoces. Y yo te quiero pedir, Señor, que ninguno, Señor, de los que estamos aquí salga de la misma manera como ha entrado, sino que tu palabra que fue enviada, Señor, penetre los corazones. Tu palabra dice que ella es como una espada de doble filo que penetra en lo más profundo de nuestros corazones, que entra en lo más profundo de nuestro ser. Señor, háblanos porque estamos necesitados de ti, no de palabra de hombres, sino de una palabra que viene del cielo, de tu palabra que nos confronta, que, Señor, abre nuestros corazones y nos muestra nuestra condición, pero al mismo tiempo nos trae consuelo, ánimo, reconfort, porque en Cristo está nuestra porción. En Cristo hay salvación y vida eterna. En Cristo hay perdón para nuestros pecados. En Cristo podemos venir arrepentidos delante de ti y rogarte que nos perdones y permitirnos venir ahora ante tus pies. Que nuestros corazones, que nuestros oídos, que todos nuestros sentidos estén atentos a tu voz, oh Dios. Y que podamos, Señor, aprender lo que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Preparando, hermanos, este sermón, estaba pensando en unos meses atrás donde se hizo el nombramiento como pastores aquí en medio de nosotros, y al final de esa reunión cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de dar unas palabras. No sé si tal vez algunos de ustedes recuerdan, pero no sé cómo, de qué manera sucedió esto, pero el Señor me llevó a poder nuevamente recordar lo que habíamos dicho en esa tarde. Y sin darnos cuenta, cada uno de nosotros que pasamos a decir unas palabras, el común denominador en medio de nuestros discursos fue que les amábamos a cada uno de ustedes. Que les amábamos y que deseábamos que el Señor nos dé gracia, nos dé sabiduría, nos dé amor para con cada uno de ustedes. Y podamos administrar y enseñar y hacer de esta iglesia lo mejor que nosotros podamos según nuestro alcance y nuestros medios que Dios nos ha dado.
Y pensando en eso, decía, Señor, gracias, porque traes a memoria el compromiso que hemos hecho delante de ti, primeramente, y con tu iglesia, de amar a cada uno de nuestros hermanos con un amor entrañable, con un amor que humanamente nosotros no podríamos hacerlo. Humanamente estaríamos completamente lejos de esos principios y de esos valores. Ahora, para introducir el tema que me toca hoy, me gustaría recordarles las palabras con las que inicia la palabra de Dios, donde Él dice que sea la luz, y la luz se hizo. Y todo lo que eran tinieblas fue iluminado por el poder de su voz. Al igual, Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, nos dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo nuestro entorno puede saber si estamos en luz o si andamos en tinieblas? Es una pregunta legítima. ¿Cómo nuestro entorno puede saber si nosotros andamos en luz o si andamos en tinieblas? Y muy seguramente muchos de nosotros pensamos y decimos, la respuesta es fácil, Pastor Abel, es muy fácil esa respuesta. Para que nuestro entorno sepa que nosotros estamos en luz o estamos en tinieblas, la respuesta es yendo a la iglesia todos los domingos. La respuesta es orando en mi casa por las noches antes de dormir. La respuesta puede ser leyendo la Biblia cada mañana antes de irme a trabajar. O cantando los coritos de vez en cuando pongo en mi casa. Hermanos, la respuesta es un poco más profunda que eso. Si lo llevamos a una área más práctica de nuestras vidas, hermanos, ¿cómo mostramos nosotros amor hacia Dios o para con Dios? ¿Cómo mostramos amor para con Dios en nuestras vidas? Y antes de responder a esa pregunta, quiero hacerles otra pregunta. ¿Cómo en lo general y en lo secular nosotros demostramos el amor? El concepto que nosotros tenemos y tal vez muchos de nosotros tenemos es aquel que nosotros hemos visto en nuestras televisiones, hemos visto en los cines del mundo, en las salas donde nos reunimos, ese amor superficial de Hollywood que nos vende. Un amor muy rápido, instantáneo y sobre todo muy barato. Pero cuando nosotros crecimos y cuando nos damos cuenta que el amor no es como el mundo lo presenta, el amor no es como la sociedad nos los vende hoy en día. Jovencitos que están aquí, muy probablemente se darán cuenta dentro de unos años que el amor no es tal como a ustedes ahorita en este momento lo perciben. El amor es mucho más profundo, mucho más alto. Y seguramente responderíamos a esta pregunta, el amor se demuestra no con palabras, el amor se demuestra con hechos. El amor se demuestra con ternura, el amor se demuestra con cariño, con delicadeza, con paciencia. El amor se demuestra con dedicación. El amor se demuestra cuando cedemos al otro, aunque la persona no tenga razón. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos
en nuestras parejas, en nuestros hogares. Pero mi intención, hermanos, en esta tarde es llevarlos, como les hacía en esta pregunta anteriormente, a una reflexión aún más profunda como cristianos. Como cristianos, ¿cómo podemos demostrar el amor para con Dios? ¿Cómo? Pues el apóstol Juan en esta carta nos quiere dar dos enseñanzas, una doble enseñanza en estos pasajes. Primero, los que estamos en luz debemos amar a nuestro prójimo por tres razones. Y las tres razones están aquí. Primero, porque estamos en luz. Segundo, porque andamos en luz, que es muy diferente al estar en luz. Y tercero, porque es un mandamiento de Dios para con aquellos que creen en Cristo Jesús. La segunda enseñanza del apóstol Juan es sobre los gnósticos, que ya hemos visto y nuestros hermanos han hablado al respecto. Él les está diciendo, no hay nuevas revelaciones, queridos gnósticos. No hay algo nuevo, no hay nuevas revelaciones que ustedes están fomentando a lo largo de la iglesia. No hay nada nuevo. El antiguo pacto y el nuevo pacto se están concretizando en una sola y misma persona, en Cristo Jesús. El nuevo pacto que tenemos en Cristo nos está ahora diciendo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque si conocemos a Dios, estamos en luz, pero aquellos que no están en luz, entonces aborrecen a sus hermanos. Y para terminar esta introducción, quiero dejarlos con una frase que tal vez guardarán ustedes en su mente, en algún rincón de sus mentes. Amar a tu prójimo no es una decisión. Amar a tu prójimo no es una decisión, es un mandamiento. Amar a tu prójimo no es una decisión, sino es un mandamiento de Dios, directo. Entonces estaremos viendo dos puntos en esta tarde y el título de este sermón es El amor fraternal en Cristo, para aquellos que toman notas. El amor fraternal en Cristo. Mi primer punto es el siguiente, hermanos. Un mandamiento viejo y un mandamiento nuevo. Un mandamiento viejo y un mandamiento nuevo. Versículo 7, sigan conmigo. Amados, algunos tienen otra palabra, dice hijitos. No os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo, dice, es la palabra que habéis oído. Verso 8. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Al leer estos versículos, hermanos, podemos tal vez caer en el error si leemos muy rápidamente y poder decir, creo que el apóstol Juan se ha equivocado. Nos escribe primero y dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino que un mandamiento antiguo. Pero por otra parte nos dice, os escribo un mandamiento nuevo. Si no nos tomamos el tiempo de reflexionar y de estudiar este pasaje, caeríamos rápidamente en el error de decir,
parece que el apóstol Juan se enredó en el momento de hablar aquí. Pero quisiera darles un ejemplo que muy probablemente también hablará a los jóvenes que están aquí en esta tarde. Cuando yo estaba más jovencito y sobre todo más flaquito, todavía no me había casado, entonces estaba más flaquito. En las épocas de los 90, hermanos, inició lo que se conoce los sneakers. Para los más jóvenes, seguramente esa palabra les hablará y se sentirán identificados y no van a tener que decir, ¿qué es eso? Pero muy probablemente en medio de nosotros hay algunos que dicen, ¿pero qué es eso? El sneaker, ¿se come? ¿Lleva chocolate? ¿Lleva cacahuetes? No estoy hablando de la barra de chocolate que tal vez ustedes conocen como Snickers. Estoy hablando de sneakers. Sneakers son zapatillas. Ah, ¿ya ve? Los agarré allí. Los sneakers, entonces, hermanos, comenzaron en los años 90 con una fama y una popularidad que no se tenía antiguamente. En los años 50, 60, 70 y hasta la mitad de los 80, nosotros no nos importaban las zapatillas que podríamos tener. No era tan importante. Pero a partir de los 90 se hizo esa fama de las zapatillas de los llamados sneakers. Y para los más aquí aficionados, las tales Nike o las tal Air Max o las Jordan, para muchos. Pero sepan que en aquellas épocas, cuando se fabricaba un modelo de zapato, llevaban el año de la fabricación del zapato. Por la razón por la cual, cuando usted va a una tienda, le dicen Air Max 90 o 90. Para los que no hablan francés. Air Max 93, 95, 97. Les Jordan 1, les Jordan 2, les Jordan Ura, que son diferentes modelos, diferentes años de fabricación de zapatos. Yo recuerdo, muchacho, haber tenido unas Air Max 90 y haber tenido unas Air Max 95. Y me sentía el joven más a la moda en aquel momento. Con este ejemplo, con esta ilustración, es recordarles que ahora esos zapatos de los años 90 nuevamente están surgiendo y están siendo a la moda. Hoy nuestros hijos se mueren por un par de Jordan. Se mueren por un par de Air Max 90, cuando en nuestra época esos zapatos nosotros ahora los tiramos en un rincón de un mueble y nunca más los volvemos a ver. Y ya no nos interesa. Ahora nos preocupamos porque nuestros zapatos sean confortables, que no nos duelan los pies al caminar, que no lleguemos matados después de una jornada de estar con ellos. En cambio, los jóvenes hoy en día no, lo que interesa es lo visual. ¿Cómo voy a aparentar yo? Los zapatos que me pongo es que combinan con el pantalón y combinan con el polo que me voy a poner o no. ¿Es que estoy a la moda hoy en día? Pues lo que quiero decirles, hermanos, con este pequeño ejemplo, que lo que era antes, en los años 90, para nosotros nuevo y novedoso, ahora nuevamente en el 2020 está siendo nuevo para esta nueva generación. Pero en realidad no es nuevo. En realidad es algo que ya ha existido. En realidad es algo que ya nosotros conocemos, pero que para nuestros hijos es algo nuevo. Y es un poco más o menos lo que el apóstol Juan quiere decirnos con esto. Es que lo que nosotros pensamos como algo nuevo en este momento, el de amar a tu prójimo como a ti mismo, Juan nos está diciendo, esto no es nuevo, esto es viejo. Esto ya es un mandamiento que Dios había dado a su pueblo. Esto es algo que ya se conoce desde mucho más antes. Lo que quiero decir, hermanos,
es que aquel mandamiento que nosotros estamos viendo aquí, donde dice Juan, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, dice el texto. Desde el principio. El mandamiento, dice, antiguo, es la palabra que habéis oído. Aquella palabra que se transmitía de generación en generación culturalmente en medio del pueblo judío, donde se enseñaba a amar a su prójimo, donde se enseñaba a no codiciar lo de tu prójimo. El texto o los mandamientos nos decían, no codicies la mujer de tu hermano, no codicies su tierra, no codicies sus bienes ni sus bueyes, dice el texto. Sino que nos enseña allí claramente que es algo muy antiguo. Y el verso más adelante nos dice, pero os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él. Ese texto o esa frase que dice que ese nuevo mandamiento es verdadero en él, apunta claramente a la persona de Cristo. Para retroceder un poquito antes y poder, hermanos, explicarles algo, la razón por la cual el versículo 8 es importante es de que nosotros debemos recordar lo que antiguamente, hermanos, el hombre no fue capaz de cumplir con los mandamientos y la ley de Dios. Desde un principio tenemos a Caín y a Abel matando a su propio hermano. ¿Por qué? Por el orgullo, por la codicia, por el pecado que había en el corazón de Caín. Mató a su propio hermano. Este es el claro ejemplo, hermanos, de que sin Cristo nosotros no podemos cumplir con los mandamientos de Dios. Pero ahora, mis hermanos, tenemos un nuevo mandamiento en Cristo. Y que ahora sí podemos cumplir porque Cristo vive en nosotros, porque Él vive ahora en nosotros, es que nosotros estamos en luz y andamos en luz, que son dos cosas diferentes y que vamos a ver más adelante. Esto es una manera ahora sencilla de decir, hermanos, lo que el apóstol Juan nos está diciendo. Ese antiguo mandamiento en el antiguo pacto, nunca nadie pudo cumplirlo, pero ahora, hermanos, por la obra de Cristo, y porque Él vive en nosotros, es que ahora tú y yo podemos cumplir con este nuevo mandamiento. Es porque nosotros ahora estamos en luz, en la luz de Cristo, que andamos en luz, que podemos amarnos los unos a los otros. Por eso que peruanos con ecuatorianos se unen para formar una iglesia. Amén. No, hermanos, no peruano ni ecuatoriano. Hijos de Dios se unen para formar una iglesia. Amén. No hay nacionalidad. No hay un pasaporte que nos define. No hay una identidad nacional o humana la que nos define. Es Cristo los que nos define. Porque si pusiéramos por medio lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos, nuestras perspectivas y nuestra manera de hacer, encontraríamos muchas diferencias entre nosotros. Pero si estamos en Cristo, entonces ya no importa de dónde yo soy, ya no importa de dónde vengo, sino lo que interesa, lo más importante es
que ahora soy un hijo de Dios y que mi hermano que está al lado mío es un hijo de Dios, que la hermana que está al lado mío es una hija de Dios. Y eso es lo más importante. El versículo 8 nos dice: por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él. La pregunta que podríamos hacerle al texto es: Juan, ¿por qué es verdadero en él? ¿Por qué ahora este nuevo mandamiento es verdadero en él? La respuesta, hermanos, todos nosotros la conocemos. La respuesta por la cual este nuevo mandamiento es verdadero en él es porque Jesús bajó de su trono de gloria en obediencia al Padre. Él cumplió toda la ley y nos demostró el verdadero amor, amándonos y subiéndose a una cruz cuando todos nosotros deberíamos haber sufrido lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Este mandamiento se hizo verdadero o se hizo fiel o se encarnó o, si quieren, se hizo rema en ese momento cuando Cristo subió en la cruz del Calvario y nos demostró, no con palabras hermosas, no con poesías, hermanos. Él los demostró con un hecho verídico. Dijo: yo tomaré tu lugar en la cruz para que tú seas salvo. Esa es la razón por la cual Juan dice que este mandamiento se hizo verdadero cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y no solamente dice eso, sino que ahora Él se hace verdadero en Él, en Cristo y en nosotros, dice el texto. En nosotros. ¿Quiénes son los nosotros que haga el texto? Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Todos aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús. Entonces este nuevo mandamiento se hace verdadero en ti y en mí, mi hermano. Si tú crees en Cristo Jesús como el Señor de tu vida, entonces este nuevo mandamiento se hace verdadero en ti. Dice: porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Las tinieblas van pasando, la luz verdadera está alumbrando. El propósito es, hermanos, de que esa obra preciosa de Cristo en nosotros trajo luz, santificación, perdón, restauración a nuestras vidas, a todos aquellos que no merecíamos ni su amor, ni su misericordia, ni que Él tomara nuestro lugar en la cruz. Ninguno de nosotros. Esta es entonces la manera como Dios nos mostró su amor, enviando a su Hijo al morir en la cruz. El amor de Dios se encarnó en la persona de Cristo y ahora es verdadero en nosotros porque Cristo vive en nosotros. Amén. Y estamos en luz y andamos en luz. El nuevo pacto comenzó cuando Cristo Jesús vino aquí a la tierra y murió y resucitó de entre los muertos. Jesús venció las tinieblas. Jesús venció a la muerte y a Satanás. Y la luz del Evangelio vino a alumbrar todos los corazones que Él ha escogido, que Él ha llamado desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo seamos salvados y podamos nosotros venir a esa luz admirable y cumplir con este nuevo mandamiento
que se hace verdadero en nosotros Amén. cuando Cristo está en nuestras vidas. Hemos visto entonces, mis hermanos, que el viejo mandamiento es el mismo que el nuevo. No es una nueva revelación, pero con la diferencia de que ahora en Cristo y en su nuevo pacto nosotros podemos cumplir con este hermoso mandamiento de amar a mi prójimo como a sí mismo. Proverbios en el capítulo 4, en el verso 18 y 19 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en resplandor hasta que el pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. La senda de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento. El resplandor de Cristo que nos alcanzó está creciendo en nosotros. El texto dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que se va creciendo y va aumentando hasta un resplandor. ¿Cómo va nuestra luz? Es mi pregunta en esta tarde. ¿Hay apagones en nuestras vidas? ¿Recuerdan aquellos apagones en nuestros países o en nuestras ciudades? Cuando se lleva la luz por horas. A veces te atreves a apoyar sobre el interruptor de tu vida y ponerlo en oscuridad. O esa luz sigue siempre encendida y va creciendo, va aumentando. O tal vez se ha estancado. O tal vez tu luz ilumina, pero es una luz muy débil que prácticamente no se ve. Hermanos, es un llamado a que aquellos que estamos en Cristo, los justos, nuestra luz debe brillar, nuestra luz debe crecer, debe ir en aumento, en un resplandor hasta llegar al pleno día. En cambio, el verso 19 dice: el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan, no saben en qué caen, porque están en tinieblas. Y esto me lleva a mi segundo punto. El que aborrece a su hermano, el que aborrece a su hermano no está en luz. El que aborrece a su hermano no está en luz. Eso es importante. El verso 9 en adelante dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Wow. Hermanos, cuando leía este texto y buscaba lo que Dios tal vez quería hablar a mi corazón, decía: Señor, esto es fuerte. Esto realmente nos confronta a cada uno de nosotros, independientemente de quién seamos, independientemente de la edad que nosotros tengamos o de las circunstancias que nosotros vivamos. El que aborrece a su hermano lo hace
porque está en tinieblas. ¿Escucharon eso? Si yo aborrezco a una persona, es una clara prueba y una muestra de que yo no estoy en luz, sino de que yo estoy en tinieblas. Lo que yo quiero, hermanos, que podamos nosotros ver hoy son las diferentes características de aquellos que creen estar en luz, pero que no están en luz, porque aborrecen a sus hermanos. Aborrecen a sus hermanos. La primera dice, si aborreces a tu hermano, estás, dice, aún en tinieblas. Hermanos, el texto es sumamente claro. El texto no dice, has tropezado, has caído, o estuviste en luz, pero por un momento ahora caíste en tinieblas. No, eso no dice el texto. El texto no dice eso. El texto dice que aquel que aborrece a su hermano o a su hermana, por cual sea la situación, cual sea lo que tú pienses, tú digas, tú crees, cual sea la situación que sea, si tú aborreces a tu hermano, el texto dice, tú aún estás en tinieblas. Significa el aún de que tú nunca has salido de esas tinieblas. Tú sigues en tinieblas. Tú nunca has estado en luz. Wow. Dice, Señor, eso es sumamente fuerte. ¿Cuántos aborrecen a otras personas? ¿Cuántos de nosotros tal vez hoy, hermanos, despreciamos a alguien? ¿Cuántos de ustedes, jovencitos o jovencitas que están aquí, hermanos, hermanas, tal vez aborreces a alguien, desprecias a alguien o miras a alguien con altivez, lo miras de arriba hacia abajo? ¿Cuántos de nosotros hemos tal vez experimentado ese sentimiento? Hermanos, el texto dice, aquellos que creen estar en luz aborrecen a sus hermanos, y eso es una clara muestra de que ellos están en tinieblas y que no, hermanos, no están en Cristo. Si tú estás en tinieblas, tú no puedes estar con Cristo. La luz con las tinieblas no tienen ninguna relación. No puede haber alguna relación entre la luz y las tinieblas. No es por causa de un tropiezo, es porque todavía tú no has salido de las tinieblas. La otra causa o la otra característica es que hay tropiezo en sus vidas. Ellos tropiezan en el camino. En cambio, dice, aquellos que permanecen en luz, dice, no hay tropiezos en él. Aquellos que andan en la luz, aquellos que caminan en luz, aquellos que tienen un camino bien iluminado, aquellos que tienen un camino claro por el cual ellos pueden andar, no tropiezan. Pero aquellos que todavía están en tinieblas tropiezan en el camino. Todavía son de piedra de tropiezo para otros. La tercera característica dice, el que aborrece a su hermano no solo está en tinieblas, sino que anda en tinieblas. El texto dice ahí. El que aborrece a su hermano, verso 11, está en tinieblas y dice, y anda en tinieblas. Son dos cosas muy distintas. Estar en tinieblas, hermanos, es como tú estar dentro de una habitación completamente hermética, a cualquier tipo de luz, donde no entre ningún rayo de luz.
en una oscuridad completa. Eso es estar en tinieblas. Pero el texto dice que andan en medio de esas tinieblas. Por lo general, yo recuerdo, hermanos, cuando era niño y cuando se iba la luz en mi país, no nos movíamos del lugar donde nos quedábamos. Quedábamos allí sentados, o si nos habíamos parado para ir a algún lugar, nos quedábamos allí y tanteábamos los muros, los lugares para no golpearnos, porque no había luz, porque todo era oscuridad completa. Hermanos, esta gente no solamente está en su entorno en tinieblas, sino que se atreven a caminar en medio de esas tinieblas. Y eso es lo alarmante. Eso es lo preocupante. Para ellos no hay tinieblas, para ellos están bien, ellos ven claramente según el concepto que ellos tienen. Aborrezco a mi hermano, no solamente estoy en tinieblas, sino que ahora ando en tinieblas. Y camino en esas tinieblas muy tranquilamente como si nada pasara. Sus ojos se han acostumbrado a esas oscuridades. Sus ojos se han acostumbrado a esas tinieblas. La cuarta característica, hermanos, que vemos, ellos no saben a dónde van. Sus ojos están cegados. Esto significa que hay muchos que creen tener luz, que creen estar en luz en Él, que creen que están caminando en un camino claro, sin tropiezo. Creen ver claramente con sus ojos, cuando en verdad están ciegos y sin Dios. ¿Escucharon eso? Muchos piensan, hermanos, que creen tener luz. Muchos piensan que están caminando por un buen camino, muy claro, sin ningún tropiezo, hermanos. Pero muy claramente nosotros vemos que aquellos que aborrecen a sus hermanos están andando en un camino de oscuridad. Están caminando en esas tinieblas, y aún más sus ojos están cegados. Sus ojos están ciegos. No pueden ver. Estas son las características de aquellos que aborrecen a sus hermanos. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios que no veo y aborrezco a mi hermano que sí veo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo exclamar y gritar a todo pulmón, con todas mis fuerzas, decir yo amo a Dios, y venir aquí y cantar y alabar y abrir tu Biblia y decir yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero aborreces a tu hermano? ¿Qué concepto tienes realmente de la luz? Acompáñenme en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 20. Ahí mismo donde está. Juan 4, versículo 20. Dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Wow. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros que tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, dice el texto. Wow. Acompáñenme en Efesios capítulo 5,
verso 7. Efesios 5, verso 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, hermanos, sino más bien reprenderlas. Reprender. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, por Cristo, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Un llamado, hermanos, a que nosotros rechacemos y reprendamos las tinieblas, y un llamado a andar en luz. Un llamado a nosotros manifestar la luz de Cristo y no avergonzarnos del Evangelio. No seamos como los insensatos, sino que nosotros con diligencia andemos como sabios, no como necios, como sabios, aprovechando bien el tiempo. El tiempo es corto. Si pensamos, hermanos, en los colores que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, si pusiéramos en una habitación diferentes cuadros, hermanos, de diferentes colores, y cerráramos todas las puertas y ventanas de aquella habitación, y nos pusiéramos en el medio de aquella pieza, en una total oscuridad, no pudiéramos diferenciar ninguno de los colores de aquella habitación. Pero si ponemos luz dentro de esa pieza oscura, veremos los colores de cada uno de los cuadros. Así es, hermanos, cuando nosotros que estábamos en tinieblas, ahora venimos a la luz admirable que es Cristo. Ahora aquellos que estábamos caminando en oscuras, ahora estamos caminando en caminos iluminados por la palabra de Dios. Aquellos que estábamos ciegos en nuestros delitos y pecados, ahora vemos la gracia y el perdón y la reconciliación con el Padre por medio de Cristo. Ahora vemos la luz del Evangelio. Y todo esto es por gracia. Todo esto es por el amor del Dios hacia cada una de su creación. Y si tal vez ves en alguno de tus hermanos y de tus hermanas ciertos colores que sobresalen de Él, esos colores no son de Él. Si ves algún color que sobresale de un hermano o de una hermana, esos colores no le pertenecen. Esos colores son de gracia,
son de amor, son de el Verbo encarnado. Él es la fuente de luz. Él es el que quita toda oscuridad en medio de nosotros. Si tú ves algún destello de luz, algunos colores que brillan en la vida de tus hermanos, no son tus hermanos. Es la obra de Cristo. Es el resplandor de la gloria de Cristo en tu vida. Y quiero terminar y quisiera que me acompañen en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. A partir del versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que con ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por este mismo añadid, hermanos, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, hermanos. Afecto fraternal, y al afecto fraternal añadir amor. Amor, amor, hermanos. Porque si estas cosas están en ustedes, Iglesia Bíblica, Dios soberano, abundan y no os dejarán estar ociosos, perezosos, dejados sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Perdón, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y Pedro termina diciendo: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás haciendo estas cosas, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. El llamado que tenemos hoy es, hermanos, que a cada uno de nosotros no se nos olvide que en algún momento estuvimos en tinieblas. Ahora estamos en luz. Y Pedro nos invita de añadir a nuestra fe todo tipo de virtud. Y termina diciendo: añadir afecto fraternal. Amémonos los unos a los otros con un amor genuino y verdadero, hermanos. Amémonos no solo de palabras, sino de hechos. Amémonos hasta el punto, hermanos, que no nos cueste dar, que no nos cueste despojarnos de lo que nosotros tenemos. Que no te duela abrir la mano para bendecir a tu hermano que está en necesidad. Y cuando hablo de necesidad, no hablo únicamente de dinero. Hablo de tu tiempo. Hablo de que tú tengas un tiempo para escuchar a tu hermano que está en necesidad.
Hablo de que tú puedas dedicarle un tiempo para discipular a aquellos que necesitan ser discipulados. Hablo de un momento donde tú te despojas de lo que tú quisieras, de lo que tú anhelas, para ayudar a otros a que lleguen a la cruz, que lleguen a la luz. ¿Y cómo lo hacemos? Añadiendo entonces afecto fraternal y añadiendo amor. Amor. No un amor como Hollywood nos lo ha vendido. No un amor superficial como en las películas del mundo. Un amor verdadero, entrañable. Un amor que se entrega por los demás. Un amor, ¿saben como quién? Un amor como el de Cristo Jesús. Un amor en el cual el Padre se reveló a nosotros, demostrándonos su amor, encarnándolo en la persona y en la vida de Cristo y diciéndote, así es como yo te amo a ti, enviando a mi Hijo a morir por ti, pecador, por ti. De esa manera es que Dios nos ama. La respuesta a mi segunda pregunta al inicio de este sermón: ¿cómo demostramos amor para con Dios? Allí está la respuesta. ¿Cómo demostramos amor para con Dios? ¿Viniendo a la iglesia todos los domingos? ¿Estando en la reunión de oración? El próximo domingo haciendo oración y ayuno y levantándote a las 4 de la mañana para ayunar y orar, ¿es la manera como tú demuestras amor para con Dios? La Biblia dice que la manera por la cual nosotros demostramos amor para con Dios es cuando tú amas a tu hermano, porque el que aborrece a su hermano es homicida. El que aborrece a su hermano es homicida. Hermanos, os quiero dejar con esta esperanza gloriosa que acabamos de leer en Pedro. Podamos añadir, hermanos, a esa fe todo tipo de virtud. Pero el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar estar firmes en vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, procuremos estar firmes en Cristo Jesús, estar firmes en la roca inamovible para no caer jamás. Porque de esta manera os ha otorgado amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Oremos. Oh Dios, oh Padre amado, ayúdanos en nuestras debilidades, oh Dios. Ayúdanos en nuestras flaquezas, oh Maestro. Ayúdanos cuando tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos. Ayúdanos cuando nos consideramos mejor que los demás. Ayúdanos cuando miramos a los demás como más pequeños a nosotros. Ayúdanos, oh Dios, cuando nuestro corazón, el sentimiento de desprecio y de aborrecimiento entra en nuestras vidas. Y ayúdanos a rechazar esas tinieblas. Ayúdanos a rechazarlas de nuestras vidas. Y ayúdanos a recordar estas palabras preciosas del apóstol Pedro. A mantenernos firmes en esa vocación para no caer jamás. Oh Dios, tú nos has sacado de nuestras tinieblas. Tú nos has dado luz
admirable. Tú nos ahora ayudas a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque en nuestras fuerzas, porque en medio de nosotros no podemos hacerlo. Pero si tú estás con nosotros, si tú vives en nosotros, si tu luz ilumina nuestro caminar, si nuestros pasos son guiados por ti, entonces no será difícil amar a mi hermano, no será difícil amar a mi hermana, no será difícil amar a mi joven, a los jóvenes de esta iglesia, no será difícil. Señor, ayúdanos a que el amor fraternal y genuino, Señor, reine en nuestros corazones como iglesia. No hay judío ni griego, Señor. No hay aquí, Señor, latinos, europeos, de cualquier otro país del mundo. Aquí hay pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Aquí hay hombres y mujeres que estaban en tinieblas y que han sido sacados a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a vivir para ti y solamente para ti. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.